Muy buenas. El tema de la charla de hoy es inversión de control y adicionalmente, como implementación de la inversión de control, es la inyección de dependencias. Es un tema interesante. Vamos a hablar un poquito de por qué se necesita y lo vamos a hacer justamente viendo código. Entonces necesito hacer primero una pequeña introducción sobre lo que son las clases y algunos de los elementos que vamos a estar viendo y conceptos que vamos a ver, pero es muy breve. Y luego vamos a entrar directamente al código para explicar qué es la inversión, el principio de inversión de control y adicionalmente los principios de inyección de dependencias. Muy bien, arranquemos. Las clases, bueno, este código es un código tipo C Sharp, ¿verdad? Y la clase es básicamente la definición de un objeto. Tiene un nombre, ahí dicen public class A, en donde el nombre de la clase es A. Luego tiene propiedades, las propiedades son básicamente los atributos o elementos que tiene internamente la A. En este caso, A tiene un atributo B que es de tipo clase B. Esta clase B en mayúscula que ustedes están viendo ahí es el tipo, es la otra clase, y el B es el nombre de la variable. Luego tenemos un constructor. Un constructor es un método dentro de la clase que es llamado cada vez que yo creo una instancia de la clase. Hablemos de instancia y de clase. Una clase es básicamente la definición de un objeto. Cuando yo agarro esa definición de objeto y creo un objeto de ese tipo, se me crea una instancia llamada justamente objeto. Se conoce como instancia o un objeto basado en la clase A. Entonces, ahí lo que estoy haciendo, por ejemplo, en el public A, es incluso creando un nuevo objeto B. Noten que la variable B de tipo clase B, pues simplemente estaba declarada. Lo que estoy haciendo en ese public método public A es creando un nuevo B. Ese new B es básicamente instanciar. Y cuando digo new B, noten que lo pongo entre paréntesis. Básicamente lo que estoy haciendo es llamando al constructor de B. Alguien afuera de la clase A que quiera crear una instancia de la clase A va a tener que decir new A paréntesis. Y de esa forma estoy creando una clase, perdón, una instancia de la clase A. Entonces, es muy fácil identificar los constructores. Los constructores se llaman exactamente igual a la clase. Entonces, si la clase se llama A, el constructor se va a llamar A. Si la clase se llama Pepito, el constructor se va a llamar Pepito. Ok. Luego, tengo los métodos. El método que sigue es el aMethod. Ese método, aMethod, es un método público y no me está devolviendo nada. Por eso dice void. Void es nulo, no me está devolviendo nada. Y recibió un parámetro P. En este momento en ese código no estoy diciendo qué tipo es B. Imaginemos que es entero. Entonces, en algún momento en el método aMethod, yo voy a utilizar mi atributo, mi propiedad B, y voy a llamar un método de ese, eh, eh, ¿cómo se llama? De esa instancia. El SOMMethod del B es un método que probablemente está declarado en la variable, perdón, en la clase B. Entonces, noten cuáles son todos los elementos. Tengo la clase, que va a tener un nombre. Tengo una propiedad, que va a ser básicamente las variables que están dentro de la clase. Tengo un constructor, que es un método cuyo nombre es exactamente igual a la clase, y por eso cuando yo hago un new nombre de la clase, estoy simplemente llamando al constructor. El constructor lo que va a hacer es inicializarme las cosas de la clase. En este caso, estoy creando un nuevo B porque tengo un atributo B. Entonces estoy creando un nuevo clase B. Y luego voy a tener diferentes métodos, donde el método que tengo ahí, aMethod, recibe un parámetro P y adicionalmente utiliza la propiedad B que yo tenía para llamar un método de esta propiedad. Es así de simple. Este, y así es como funciona. Esta es la anatomía, por así decirlo, de una clase. Muy bien. Hablemos entonces de dependencia. Vimos que la clase A lo que hacía era instanciar, ¿verdad? Crear una instancia de la clase B. Aquí tenemos las dos clases, la clase A y la clase B. La clase A lo que hace es que instancia un nuevo B y luego llama de esa instancia un B SOMMethod. La clase B tiene su método público que se llama SOMMethod y hace algo. Entonces noten que es muy simple. La clase A dice, mira, yo quiero tener una instancia de la clase B. Y luego de que ya la crea, llamando al constructor de la clase B,
agarra esa instancia y llama al método SonMethod. Y el método SonMethod en la clase B, pues algo hará. Cuando estamos hablando de dependencia, justamente estamos hablando de esto. La clase A depende de la clase B. ¿Por qué? Porque la está instanciando y la está usando. La clase B se conoce como una dependencia de la clase A. Esto es importantísimo, porque la clase A, al depender de la clase B, implica que si la clase B desaparece, no existe o no la puedo encontrar dentro de mi sistema de desarrollo, la clase A no va a poder trabajar. Y de hecho la clase A no podrá instanciarse. Si yo trato de trabajar en la clase A, bueno, sí podría instanciarse si no lo digo directamente, pero si yo instancio la clase A y trato de instanciar o trabajar con la clase B y la clase B no lo encuentro, pues obviamente la clase A no va a poder trabajar. Por eso se dice que la clase A depende de la clase B y la clase B es dependencia de la A. Pero ojo también algo muy importante. En el método de la clase A, bueno, yo no puse método, simplemente lo simplifiqué bastante, entonces no aparece toda la parte de método, simplemente aparecen las dos líneas que me interesaban. En el método, yo lo que hago es que creo un nuevo B y llamo a un método. Esa instancia que se creó de B se creó en memoria. Cuando el método termina, como lo creé en ese método, cuando el método termina, el sistema lo que va a hacer es marcarme esta memoria y va a decir, bueno, esta memoria estaba siendo usada por el método, pero el método ya terminó. Así que si usted la necesita, úsela. Más adelante alguien más necesita memoria y esa memoria que está marcada puede ser reutilizada. Y eso es el ciclo de vida de una instancia. La creo con new y cuando termina el método, o el bloque donde estaba, donde se encuentra creada, es marcada para destrucción. Y eso es el ciclo de vida de la instancia. Entonces noten que la clase A está controlando todo el ciclo de vida de la clase B. La clase A es la que es la instancia y la clase A es la que determina cuándo B se muere. ¿Estamos claros con eso? Clase A depende de B, B es una dependencia de A y A, como es la que crea la instancia de la clase B, la ejecuta y luego al terminar se marca para ser borrada, entonces A está controlando todo el ciclo de vida de B. Muy bien. Entonces entremos directamente al patrón o principio. Es el principio de inversión de control o IOC. Invertir el control es básicamente decirle a, vea A, yo sé que usted quiere controlar a B, yo sé que usted depende de B, pero yo le voy a quitar a usted el control y se lo voy a dar a alguien más. Entonces, ¿quién va a crear a B? Es alguien más. En este caso, vamos a llamar a esa nueva clase manipuladora o clase controladora, la vamos a llamar factory. El factory, si ustedes recuerdan, es un patrón y básicamente es un patrón de construcción, así que lo que hace es que me permite construir instancias de objetos, de clases. Ok, entonces la clase A ya no va a instanciarme a la clase B. La clase A le va a pedir a factory, que es una nueva clase, por favor factory, deme una instancia de B. Entonces vean ahí donde dice B igual a factory.getBinstance. Es un método que estoy llamando de factory. Y factory abajo tiene un método que se llama getInstance que retorna B y lo que hace ese método es simplemente crear un nuevo B y retornarlo. Ojo, este nuevo B crea una instancia en memoria y lo retorna. Cuando el getBinstance abajo, ¿cómo se llama? Termina, el BInstance le va a decir al sistema, oiga, yo ya terminé con B, lo creé y lo retorné y ya terminé. Sin embargo, y ojo que interesante, como A asigna esa instancia a una variable B, entonces el sistema le dice, sí, pero no lo voy a marcar para que lo borren porque A todavía lo está usando. Entonces, ojo que, aunque Factory fue el que lo creó, A todavía lo está usando y por lo tanto, ¿cómo se llama? No es marcado para borrado. Ahora, una parte importante que sí debemos quedar claros es que Factory es el que está manejando el ciclo de vida de B. En este ejemplo, que es súper sencillo, lo que está sucediendo es que el factory, el getInstance, está creando una nueva instancia de B y
no la guarda en ningún lado. Yo puedo crear un factory que haga cosas más interesantes. Por ejemplo, que cree una instancia de B y la tenga guardada y que cuando la clase A la pida, yo le mando la instancia que yo ya creé desde hace ratos. Cuando A termina, yo todavía tengo una copia, factory todavía tiene una copia de la instancia B. Y si otra clase Z le pide una instancia de B, vuelvo a mandar la misma instancia. ¿Lo ven? Entonces, de esta manera en la que yo lo hice, cada vez que llaman a factory para obtener una instancia, factory me crea una nueva instancia de B. Pero factory podría ser más inteligente y crear solo una y reutilizar la misma instancia para todo el mundo. Todo depende de qué es lo que haga B. Si B va a guardar la información a A, no me sirve, porque de ahí A la va a utilizar, va a guardar su información en B, y luego si yo uso esa misma instancia en otra clase Z, y la clase Z comienza a caerle encima a la información que tenía B, pues obviamente A va a perder su información, porque es la misma instancia que están compartiendo. Entonces, parte de lo que tengo yo que analizar cuando estoy creando factories y la manera en la que voy a crear las instancias y manejar el ciclo de vida de las instancias. Ojo aquí, A sigue usando a B. Significa que A sigue siendo dependiente de B. La diferencia aquí es que ahora A no tiene el control lo tiene alguien más. Eso es inversión de control. Le estoy quitando el control a A y se lo estoy dando a alguien más. Hasta ahí estamos. Es bastante simple y ojalá bastante claro. Ya A no es el que está manejando la creación de la instancia en factory. Sin embargo, A sigue dependiendo de B. Y si B desaparece por alguna razón, A no funciona y factory tampoco funciona, porque factory también está usando B. Muy bien. Vamos a hablar entonces de concreto contra abstracto. Digamos que yo tengo dos clases, hagamos que B haga algo, ¿verdad? B ahora se va a llamar IVA-CR y IVA-CH, ¿verdad? Uy, ahí tengo un error, pero no importa. Disculpan el error. Imagínense que aquí donde dice IVA-CH, aquí dice 35 en lugar de 13. El IVA en Chile es de 35% y en Costa Rica es del 13%. Entonces aquí tengo una clase IVA-CR que tiene un método que se llama calcular IVA, ¿verdad? Y que me calcula el 13%. Y aquí tengo una clase IVA-CH, que es el de Chile, que me va a calcular el IVA, pero me lo va a calcular el 35%. Que aquí, por un copy-paste mal hecho, en lugar de un 13, ¿verdad? Debiera estar diciendo 35, pero no está. Pero imaginemos que son dos clases. Si yo voy a calcular el IVA de Costa Rica, llamo al IVA-CR. Y si yo voy a calcular el IVA de Chile, pues llamo al IVA-CH. Ahora bien, noten que las dos clases son exactamente iguales, a diferencia de el nombre de la clase y del monto por el cual estoy calculando el IVA. O sea, la implementación de calc IVA, el método calc IVA, cambia entre una clase y la otra, ¿verdad? Entonces, ahí tengo un problema. ¿Qué tal si mi método quiere calcular el IVA de Costa Rica? Bueno, instancio la clase y llamo calc IVA en Costa Rica. Pero si quisiera calcular la instancia de Chile, ¿verdad? Entonces tendría que instanciar no IVA CR, sino IVA CH para poder hacer el calc IVA. Todo es exactamente igual. Es el mismo método que voy a llamar, punto calc IVA. Pero, ¿cómo se llama? Tengo que preguntar si es de Chile o de Costa Rica para usar una u otra. Esas dos se llaman implementaciones concretas. Básicamente es una clase concreta que hace una implementación concreta de las cosas. Aquí tengo otro error, me acabo de dar. ¡Qué barbaridad! Estoy dando una clase de programación y cometo errores de programación. Calquiva aquí tiene que recibir el P, es el parámetro, para yo decirle, vea, calcúleme el IVA de 10.000 colones, y que me calcule el IVA de 10.000 colones. Entonces, ojo, qué mal profesor. Tenemos dos casos. Primero tiene que entrar una P de parámetro para que yo la pueda multiplicar, si no esta P de dónde está saliendo. Y segundo, aquí tenía que haber un 35 en el calc IVA del IVA CH en lugar de un 13. Ok, olvidando los errores del profe, tenemos que, ¿qué es esa cosa de abstracto, concreto y abstracto? Bueno, concreto es básicamente la implementación exacta de lo que estoy pidiendo. El abstracto es básicamente la idea de lo que puede cada una de estas
clases concretas implementar. Noten abajo que dice interfaz. Una interfaz se parece mucho a una clase, solamente que la interfaz no implementa el código de los métodos, solo los declara. Es como decir, este es el machote, y es como decir, esta es una interfaz, y por eso se llama, empieza siempre con una I por estándar, y IVA Calculator. Yo soy la interfaz y IVA Calculator, y todo aquel que cumpla conmigo, o sea, que cumpla con la interfaz o que me implemente, va a tener que implementar un método público que se llama CalcIVA y que recibe una P. ¿Tan, tan? Esa es la interfaz, es básicamente la abstracción que me define los métodos esperados de la clase que va a implementarla. Entonces, yo puedo decir, mira, si el IVA-CR tiene un método CalcIVA y el IVA-CH tiene un método CalcIVA, hey, se parecen mucho a la interfaz. Bueno, vamos a decir que CalIVA-CR y Class IVA-CH van a implementar la interfaz IVA Calculator. En otras palabras, esta, que es abstracta, va a ser implementada por estas clases concretas. Espero que quede claro. ¿Por qué yo hago eso? Muy simple. Porque cuando yo le voy a decir a la clase A, mira clase A, ¿qué es lo que necesita? La clase A me va a decir, vea, yo necesito un IVA-CR, una clase IVA-CR, tengo que depender de ella porque tengo que calcular a Costa Rica de ahí, y también una clase IVA-CH porque tengo que calcular a Costa Rica de ahí, perdón, a Chile de ahí. Pero si estas clases implementan el IVA Calculator, es como decir que IVA-CR, ponerle un apellido a IVA-CR y IVA-CH. Entonces, si el apellido de IVA-CR es IVA Calculator y el apellido de IVA-CH es IVA Calculator, entonces la clase A, cuando yo le pregunte, ¿qué es lo que necesita clase A? La clase A me puede decir, mira, yo necesito, ¿verdad? Un IVA Calculator. Como tener, no sé, a un Pablo Martínez y un William Martínez, ¿verdad? Y que me diga, necesito algunos de los hermanos Martínez. IVA-CR y IVA-CH son hermanitos, ¿verdad? Y cumplen con las mismas características que son las de IVA Calculator. Entonces, la clase A puede perfectamente decir, mira, yo lo que necesito es un IVA Calculator para calcular. Luego, yo pienso, yo defino, yo busco la manera en la que este IVA Calculator sea alguno de los dos hermanos, IVA-CR o IVA-CH. Eso lo voy a definir luego. Veamos cómo se hace. Ojo, class IVA-CR, dos puntos, que significa implementa IVA Calculator. Es el apellido. La clase IVA-CR de apellido IVA Calculator. Y la clase IVA, otra vez copy-paste, qué terrible. Esta es IVA-CH, ¿verdad? De la clase IVA Calculator. Entonces tengo el IVA-CR y el IVA-CH. Y entonces aquí abajo, ojo, qué interesante. El factory, ojo, ¿se acuerdan que el factory tenía que devolver un IVA-CR? El famoso B. Bueno, ahora el factory no va a devolver un B, va a devolver un IVA Calculator, un IVA Calculator. Con esto, el factory está diciendo, voy a devolverle a alguno de los hermanos IVA Calculator. El factory va a recibir una C, que imagino que es un código de país, ¿verdad? Y con eso voy a seleccionar cuál de las dos voy a mandar. Si me piden Costa Rica, mando Costa Rica. Si me piden Chile, mando Chile. Entonces él llega y crea la instancia de IVA-CR y la devuelve. Pero ojo que interesante, estoy devolviendo una clase, una instancia de clase IVA-CR. Pero aquí estoy diciendo que lo que estoy devolviendo es un IVA Calculator. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo a William, que es un Martínez. Entonces, cuando digo voy a devolverle un Martínez, no sé cuál, si Pablo lo hizo William, pero voy a devolverle un Martínez. Ok, entonces cuando yo devuelvo a William, cumplo porque estoy devolviendo un Martínez. ¿Sí? Y es así como funciona. Cuando el factory le dicen get IVA calculator, él va a ir a buscar a cuál de los hermanos Martínez devolver. Se encontró IVA CR, que es un hermano Martínez, y lo devuelve, que es un hermano IVA calculator. ¿Sí? Ok, así es como funciona. Y así es como funciona la abstracción y las clases concretas. Básicamente, cuando yo hablo de abstracción, estoy definiendo una serie de características que en este caso lo que estoy diciendo es voy a mandarle una clase, no importa de qué tipo es, pero esa clase sabe cómo calcular el IVA y tiene un método que se llama calcIVA que devuelve un int. Tan, tan, eso es. Aunque estas dos clases sean totalmente diferentes. Incluso estas dos clases pueden tener otros métodos que son totalmente diferentes. Pero en lo que cumplen las dos, por ser de apellido IVA Calculator, es que tienen un método que se llama calcIVA y que va, es un método concreto que va a devolverme el valor que yo estoy necesitando.
Veamos a ver, ¿cómo hago entonces la inversión de control con abstracción? Ojo, en la clase A digo string C es igual a CRC de Costa Rica y luego le digo a factory get IVA calculator y le mando el C. Factory en el método get IVA calculator va a tomar ese C, va a buscar cuál de los dos, si el IVA CR o el IVA CH y me lo va a devolver a B. Pero noten que B ya no es de tipo B. B ahora es de tipo IVA calculator. B es una interfaz, ¿lo ven? Entonces, B es algo así como abstracto. Yo sé que B tiene un método que se llama calc IVA y le puedo pasar el parámetro P 10.000 y me va a devolver cuánta plata es, el 10%, el 13%, dependiendo del país que venga en C. ¿Sí? Pero ojo, lo importante aquí es que ya no estoy pidiendo o IVA CR o IVA CH. Estoy pidiendo la definición abstracta, que es la interfaz, el IVA calculator. Y con esa yo puedo llamar directamente el calciva. Obviamente, cuando yo llame b.calciva, va a llamar el método de la clase que se devolvió en B. La clase que se devolvió en B, digamos que hubiera sido IVA-CR, puede ser que tenga otros métodos interesantes, ¿verdad? Pero no los puedo llamar. ¿Por qué? Porque aunque B los tenga, B yo lo definí como la abstracción IVA Calculator. Y el sistema en este momento lo que sabe de IVA Calculator o de los Martínez es que sabe calcular IVAs. Punto. Entonces, ojo también aquí, la clase A depende de una abstracción de B, no de una instancia concreta. La parte bonita de esto es que ahora yo puedo tener varias implementaciones. O sea, si yo tengo 15 países, puedo tener 15 implementaciones concretas de B. En este caso es un IVA Calculator. Ajá. Y esas 15 implementaciones que tengo, de ahí el factory me escoge cuál es la que más me funciona. Y noten que el código en A queda muy simple, muy pequeño y muy directo. ¿Lo ven qué simple? Básicamente, quien se está apropiando del control de la generación de las instancias y de determinar cuál de todas las diferentes clases mandar por abstracción es factory y ya no class A. Entonces, class A se enfoca en lo que le interesa, calcular el IVA para poder hacer algo más. Todo el resto de cosas, de buscar cuál clase concreta tengo que instanciar, se lo dejo a alguien más. Y la parte bonita de esto es que el código de A, si voy a agregar, ya tengo 15 países, voy a agregar 20 países más, no lo tengo que cambiar. Al código que cambio es el de factory. Y el de la clase A no lo tengo que cambiar. No cambia absolutamente nada. Y con solo ajustar factory, yo puedo meter entonces, expandir la cantidad de clases que puedo tocar. Y esa es la parte bonita de la parte abstracta o la parte de las interfaces. Yo puedo, por así decir, tener diferentes tipos de clases concretas, lo que también se conocen, apúntenlo por allí, como polimorfismo. ¿Verdad? Polimorfismo por interfaz. Muy bien. Entonces, ojo lo que dice aquí abajo. Cómo la clase concreta ahora puede cambiarse en cualquier momento y a no le interesa si me cambian la clase IVA CR por IVA CH o lo que sea, ¿verdad? Eso me logra una cosa importantísima en diseño, que es una métrica de diseño importante, que es el acoplamiento. Acoplamiento es cuánto depende una clase de otra, de forma tal de que si la otra se cambia, si la clase B se cambia, la clase A deja de servir o deja de funcionar. Entonces, cuando yo tengo bajo acoplamiento, cualquier cambio que haga en la B no le importa lo más mínimo a A. Y eso es importantísimo porque entonces puedo variar la B, puedo ajustarla y puedo incluso cambiarla y la A ni se inmuta, no le importa, no hay ningún tipo de problema con eso. A eso se le conoce como bajo acoplamiento. Un alto acoplamiento, un tight couple, lo que va a suceder es que deja dos clases muy amarradas y va a evitar que yo pueda reutilizar las clases, porque en el momento que quiero utilizar A, no lo puedo hacer porque B está amarrada con A. Y esos amarres extraños entre clases que me eliminan la flexibilidad son problemáticos cuando estoy desarrollando y cuando estoy diseñando. Muy bien, entonces ya tenemos el IOC con abstracción. ¿Qué más? Hablemos entonces del principio de inversión de dependencia. En el principio de inversión de dependencia vamos a jugar con las clases concretas, las abstracciones y las dependencias. Y el principio tiene dos normas que se tienen que cumplir. Primero,
los módulos de alto nivel no pueden depender de los módulos de bajo nivel, sino de abstracciones. Esto es importante. ¿Qué es un módulo de alto nivel y qué es un módulo de bajo nivel? Bueno, el módulo de alto nivel es aquel que hace un llamado a otro módulo. En este caso, la clase A hace un llamado a la clase B. Si lo vemos en jerarquía de llamadas, la clase A está arriba y llamó a la clase B que está abajo. Entonces, la clase A es de alto nivel y la clase B de bajo nivel. Y lo que me dice como principio de inversión de dependencia es que los módulos de alto nivel no pueden depender de los módulos de bajo nivel. Esto es, el módulo de alto nivel no puede decirme yo necesito la clase B para funcionar. Si la clase B desaparece, yo no funciono. Eso no se puede permitir, ¿verdad? Para lograr la inversión de dependencia. Pero si la clase A no depende de la clase B, sino que depende de una abstracción de la clase B, como el IVA Calculator, entonces ahí sí se me cumple. El módulo de alto nivel no está dependiendo de B, está dependiendo de una interfaz. Y la interfaz puede perfectamente ser implementada por B o por C o por Z o por W. ¿Sí? Entonces ya no hay una dependencia directa de B. Lo puedo quitar y cambiar por alguien más. Y el asunto debe seguir funcionando. Siguiente norma. Las abstracciones no deben depender de detalles. Los detalles dependen de las abstracciones. Cuando estamos hablando de abstracciones y detalles, estamos hablando de las clases concretas. Los detalles son básicamente la implementación de la clase concreta. Lo que estamos diciendo es que una clase que va a implementar, por ejemplo, el IVA-CR o el IVA-CH, no debieran depender de detalle o estar amarrados a detalle físicamente, sino que debieran implementar una interfaz. Entonces, en lugar de crear IVA-CR sin decir que es una interfaz y simplemente decir aquí está implementada, úsenme a mí, dependan de mí, yo lo que hago es que digo, bueno, yo soy IVA-CR, pero voy a implementar IVA Calculator. Y al implementar IVA Calculator, ya no estoy dependiendo del detalle, sino que estoy dependiendo de la abstracción. Eso implicaría que cualquier persona que necesite utilizar la abstracción puede utilizarme a mí porque yo cumplo con los estándares, ¿verdad? Me licencié porque estoy implementando la interfaz. Entonces, si alguien necesita una interfaz, yo puedo suplir la interfaz, no hay problema, yo sé cómo hacerlo. Esas son las dos normas. ¿Para qué me puede servir eso? Bueno, eso me sirve para lo que se conoce como inyección de dependencia. Noten que en la... Volvamos un poquito para que lo vean. Aquí, en la clase A sigue, ojo, sigue cuando necesita la instancia de B llamando a Factory para que me lo haga. Ahora, ¿quién lo está controlando la construcción? Factory. Pero es A el que explícitamente le está diciendo a Factory, deme una copia de la instancia. Entonces, A sigue todavía teniendo una dependencia ahí. Sería muy bonito que A solamente usara B y que en el momento en que dice, voy a utilizar un escalpelo, salga una mano de ahí, una enfermera, ¿verdad? Con un escalpelo y simplemente se lo toma y comienza o sigue operando como venía operando. Entonces, que diga, voy a necesitar un calculador de IVAs y ¡flum! Mágicamente aparezca. Eso es lo que estamos tratando de hacer con la inyección de dependencia. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, la clase A la vamos a llamar el cliente. La clase B la vamos a llamar servidor. A está consumiendo un servicio de B, que es básicamente el cálculo del IVA, ¿verdad? Y por eso A es cliente y B es servidor. Sin embargo, A no va a crear al servidor ni va a solicitar per se al servidor que se lo dé o algún factory. Lo que va a hacer A es simplemente indicar que necesita a B de alguna manera cuando estoy trabajando en el código. Y va a venir un tercero que se va a conocer como un inyector. Este inyector se va a dar cuenta de que el cliente A está necesitando un calculador de IVAs y el inyector va a hacer una instancia del calculador de IVAs y se lo va a inyectar a A para que ya lo pueda utilizar. Entonces, A ahora ni siquiera está instanciando a B y no lo está en forma explícita pidiendo. Simplemente lo usa y en el momento en que lo usa, el inyector está ahí presto a darlo para que el cliente pueda seguir trabajando. Esa es inyección de dependencia.
La ventaja que tiene la inyección de dependencia es que me evita a mí estar buscando instancias que yo pueda necesitar. Entonces, la clase A simplemente se preocupa por usar lo que necesita. Entonces, puede ser, el inyector vendría a jugar el papel del factory y va a tener entonces control total del ciclo de vida del servidor. Cuando el cliente dice, bueno, ahora voy a calcular el IVA, inmediatamente el inyector inyecta un calculador de IVA. Puede ser que el inyector, cada vez que diga voy a calcular el IVA, el inyector inyecte una nueva copia del servidor, una nueva instancia. O puede ser que el inyector tenga una copia reservada o varias copias reservadas y dependiendo de quién está usando, pase las copias y después las recoge. Ajá. Entonces, vean que todo ese teje-maneje, toda la complicación y la administración de las instancias creadas para el servidor ya no las tiene el cliente, las tiene un sistema externo que se va justamente a enfocar en eso. Así que A ya se olvida de todo lo que es la administración y simplemente usa el servicio de B. Muy bien, esa es la parte bonita de la inyección de dependencias. Ojo que el inyector inyecta y la parte importante aquí también es que el inyector usa una abstracción del servidor para poder crear una clase concreta e inyectarla al cliente. Muy bien. Vayamos a ver entonces, existen, por así decirlo, tres formas de hacer inyección. El DI, que está ahí arriba, significa Dependency Injection o inyección de dependencia. Sus siglas en inglés son DI. Entonces voy a hacer un Dependency Injection de un constructor. ¿Qué significa Dependency Injection de un constructor? Bueno, ¿se acuerdan que había dicho yo que ahora simplemente voy a decir, voy a necesitar un calculador? Y alguien mágicamente lo va a construir y me lo va a dar en las manos. Ok, así es como lo hago. En este caso, la clase A tiene el IVA Calculator B. Noten que ahora ya no tiene una clase, sino que tiene una abstracción, en este caso una interfaz. Y luego dice en su constructor public A, voy a recibir de parámetro una variable BI que es de tipo interfaz IVA Calculator. Entonces, ¿quién está llamando a eso? Bueno, no sé, pero en el momento en que este constructor arranca, alguien, un inyector, se va a encargar de poner ahí una instancia válida de IVA Calculator, ¿verdad? Y luego de eso, cuando ya llamen al método aMethod, el B va a calcular el IVA de 10,000 y automáticamente, como el B ya fue inicializado en el constructor, simplemente lo uso. Entonces, yo en el inyector, en la clase que va a trabajar con el inyector, voy a estar muy atento y en el momento en que la clase A vaya a ser instanciada de alguna manera, yo voy a ir, tomar el control y decir, bueno, voy a crear un nuevo A y le voy a pasar como parámetro un nuevo IVA-CR, digamos. El IVA-CR es una clase concreta que implementa el IVA Calculator. Entonces, cuando la clase A se instancie, el constructor A es llamado y quien inyecta o quien da el valor, suple el valor del BI ahí, es la clase inyector. ¿Ven qué fácil? Aquí nada más estoy haciendo un nuevo CA, nuevo IVA-CR, y entonces cuando se crea la instancia de A, pues obviamente el constructor va a recibir una instancia ya creada del IVA Calculator, la va a copiar, la va a asignar a su propiedad y luego la va a utilizar en el método. Y ese es como funciona el DI de constructor. Ahora veamos el DI de atributo. En el DI de atributo, la clase A tiene, bueno, aquí ya le cambié el nombre, ya no vamos a poner BE, sino que vamos a poner calculator al método. Y ojo, esta declaración, aquí yo lo que digo es, la clase A tiene un atributo, propiedad llamada calculator, que es de tipo IVA calculator, y entre paréntesis de corchetes puse getSet. Eso lo que le está diciendo C# es, vea, para este método, genéreme por favor dos métodos, un método get y un método set. Método get y método set se conocen como getter y setter. Son básicamente métodos que tiene el objeto para poder setear el valor, para poner el valor a una propiedad. Entonces, calculator va a tener un get y un set. Y se van a llamar como get calculator, set calculator. En el set calculator, yo le paso un calculator ya creado y él se lo va a asignar a esa variable calculator, a esta propiedad calculator que estamos definiendo ahí. Y si yo le digo get calculator, pues voy a obtener el calculator. Entonces, con esa línea que está arriba, con el get y el set, lo que le estoy diciendo al sistema es, vea, voy a poner una propiedad que se llama calculator, por favor, créele automáticamente dos métodos, uno que se llama getCalculator y otro que se llama setCalculator. Y tan tan,
Vean que no hago nada en otro lado. E inmediatamente llego al método A y en el método A, así, sin ningún tipo de problema, le digo, calculator, calcúleme el IVA. Nadie ha llamado o ha instanciado calculator, simplemente lo estoy usando. ¿Qué pasa? Bueno, que yo tengo un inyector que me está ayudando. Y en el momento en que el inyector se da cuenta de que hay un set calculator, él va a crear un nuevo IVA-CR y le va a setear el valor. ¿Ven? Donde pone el set calculator y lo setea. Otra manera de hacerlo es que puedo poner a.calculator. Las propiedades se pueden llamar así. Yo puedo llamar a, que es una instancia de a minúscula es una instancia de la clase A, y le digo a.calculator, y le asigno el valor así, sin más, sin llamar un set calculator. ¿Por qué puedo hacerlo así? Bueno, si ustedes ven calculator aquí arriba, está definido como public. Public significa que calculator es público para todo el mundo, así que la gente lo puede ver. Entonces yo simplemente hago a.calculator y la gente lo puede acceder. Entonces el get y el set ahí sobran un poquito, pero por formalidad debiera hacerse como a.setCalculator. Y calculator no debiera ser public, debiera ser privado para resguardar un poco la seguridad y el encapsulamiento. Muy bien. Así es como hago yo una inyección de dependencia de un atributo o de un atributo. Muy bien. Ahora vamos al DI de parámetro. Este es diferente. Noten que el IVA Calculator B ya no está de atributo, ya no lo tengo en el constructor, sino que directamente yo le digo que el método aMethod va a tener un B que es de IVA Calculator. Eso significa que cuando me llamen a aMethod va a estar esperando un B IVA Calculator como parámetro y simplemente lo usa. Entonces, ¿qué es lo que hace el inyector? Pero el inyector, cuando se llama a aMethod, hace un new IVA-CR para poder crear una instancia de A. Es así de simple. Y ese es el DI de parámetro. A veces también conocido como dependency injection de método. Voy a llamar de método de parámetro en este caso, porque estoy metiendo el parámetro, pero se usa a nivel de método. Muy bien, espero que así estemos claros. Y eso es inyección de dependencia. Es como muy simple, como muy obvio, dirán ustedes, pero es bastante poderoso. ¿Por qué? Porque la clase A no se está preocupando, simplemente dice, mira, voy a necesitar un IVA Calculator B y lo uso. Y no se preocupa para nada de cuál B voy a utilizar, de cómo lo instancio, nada de eso. Y si lo guardo por toda la sesión o lo guardo solamente por la llamada, de eso él no se inmuta, no se preocupa para nada. A se centra y se focaliza en hacer su trabajo. Toda la administración de creación y borrado e instanciación de objetos lo va a manejar alguien más. En este caso sería nuestro amigo el inyector. Muy bien. Hay muchos, pero muchos frameworks en .NET, por así decirlo, que soportan o dan apoyo para la dependencia, la inyección de dependencia. Uno de ellos conocido es Unity. Entonces voy a darles unos ejemplos sobre cómo se utilizaría en Unity para que más o menos vean cómo funcionaría. Entonces yo arriba en el programa pongo Using Microsoft Practices Unity y luego le digo hay Unity Container y le hago un New Unity Container. Ojo que esta es una interfaz, ¿verdad? Ok, entonces esto es un contenedor, se va a llamar contenedor de inyección de dependencia. Y este contenedor es una clase que es un Unity Container, es instanciado y tiene unos métodos particulares. En particular, aquí tengo un container, un register type, y le pongo entre mayor y menor que los tipos. Y digo, vea, voy a registrar un IVA Calculator. Y ese IVA Calculator es la clase IVA-CR concreta. Entonces, el container va a hacer su lista de, ¿cómo se llama? De clases o de clases abstractas. En este caso sería una interfaz. Entonces dice, mira, aquí hay un tipo que se llama IVA Calculator y la clase que lo implementa es IVA-CR. Aquí lo tengo guardado. Ok, luego vengo yo y le digo container register type IVA Calculator IVA-CH. Ah, mira, tengo otro IVA Calculator. Aquí lo tengo en mi lista y lo apunta. Y la clase que lo implementa es IVA-CH. Pero adicionalmente lo voy a poner aquí ¿cómo se llama? Un pequeño nombre para poder identificar el que había puesto del otro. Si yo sigo metiendo IVA Calculators, puedo meter uno por cada país si yo quiero, ¿verdad? Pero lo que va a suceder es que voy a tenerlos en una lista.
Luego, cuando el contenedor necesite usar uno de ellos, no va a saber cuál usar. Así que yo podría, en este caso lo estoy haciendo, ponerle algún nombre para poder decirle, vea, cuando voy, en este caso utiliza el de Chile. Y entonces el contenedor sabe cuál de todos los IVA calculators va a usar de todos los que tiene en la lista. Entonces aquí metimos dos a la lista, dos IVA calculators, un IVA CR y un IVA CH. Y el IVA CH le pusimos un nombre que se llama Chile. Entonces aquí, ojo, aquí vengo yo y voy a crear una clase A. A esta clase A le voy a decir contenedor, puede resolverme una clase A. Y el contenedor, esto es como un factory, ojo, el contenedor lo que va a hacer es ir a crearme una clase A. Pero ojo que vacilón, esa clase A que me está construyendo, lo que va a hacer es construírmela, utilizando un IVA calculator. De forma tal de que cuando yo diga ACRC a method, lo que va a hacer es que esto se va a ejecutar y el contenedor automáticamente va a utilizar el IVA-CR. ¿Por qué va a utilizar el IVA-CR? Porque no le puse nombre. Entonces el único sin nombre ahora es IVA-CR, así que agarre el primero que se encuentre y lo asigna con eso. En la siguiente línea voy a crear otra instancia de A que se va a llamar a Chile. Y le digo al contenedor, por favor, resuélvame otra A, otra clase A, pero esta vez use el nombre de Chile. Entonces, el contenedor va a ir a buscar, va a instanciar la clase A y va a inyectar IVA-CH. ¿Por qué? Porque le puse Chile y el IVA calculator asociado a ese nombre es IVA-CH. Entonces, en el primero voy a usar IVA-CR y en el segundo voy a usar IVA-CH, las clases concretas. Y A va a utilizar a method cualquiera de los dos. En este caso haría con Costa Rica y en el otro lo haría con Chile. Vean qué simple y qué sencillo es. Yo lo que hago es que le digo al contenedor, vea, estas son todas las implementaciones que yo tengo de esta clase abstracta, de esta interfaz, ¿verdad? Y luego le digo, resuélvame para una clase y esta clase, el contenedor va a inyectarle todo lo que necesite para que la clase pueda trabajar. Y la clase A no tiene que preocuparse por nada, por la instanciación de nuestros calculadores. Muy bien, vamos a ver cómo funcionaría el constructor de Unity. Aquí, cuando voy a hacer inyección de dependencia con Unity de constructor, no tengo que hacer nada. Vean qué simple es. Yo pongo aquí clase A, IVA calculator B, A, IVA calculator BI. Y noten que yo simplemente puse que en el constructor A voy a necesitar un IVA calculator y solamente eso, y Unity automáticamente me va a instanciar la clase A con ¿cómo se llama? Con una de las instancias de clase concreta de IVA Calculator, la que yo le puse o la que le encuentre primero según las reglas. Y entonces A va a poder funcionar. Es simple, vean que A no ha cambiado nada, simplemente como yo registré todas las cosas en el contenedor de Unity, Unity automáticamente va a hacer la inyección por mí. Yo le digo a Unity, deme una instancia de A y ya viene inyectada con el IVA calculator correspondiente. Veamos el IVA transcorrector, perdón, ¿qué dije? El dependency injection de un atributo. Aquí sí es un poco más complejo. ¿Cómo sabe Unity que el atributo que yo estoy trabajando es uno que él tiene que inyectar? Bueno, para eso vamos a utilizar una cosa que se llama anotación. En C#, arriba, por ejemplo, noten arriba del método, yo pongo entre paréntesis cuadrados una anotación. Aquí lo que estoy diciendo es dependency. Dependency es una palabra reservada que Unity va a entender y va a decir, mira, aquí me están diciendo dependency. Aquí lo que me están diciendo es que este atributo yo tengo que inyectarlo. Entonces, Unity va a instanciar a A y automáticamente, antes de darme la instancia, va a inyectar el calculator con un set como lo habíamos hecho anteriormente. Ojo aquí abajo, pongo el dependency y entre paréntesis pongo Chile. Ahí yo lo que le estoy diciendo, vea, esta clase haga una dependencia, pero inyecteme a Chile. Y entonces se va a inyectar Chile. Entonces, la diferencia entre este y el anterior es que el anterior era automático, no tenía que decirle nada a Unity. Pero en este sí le tengo que decir a Unity con una anotación, ojo, este atributo es el que yo quiero que usted me inyecte. Y entonces Unity lo va a inyectar cuando le piden a usted la instancia. Inyección de dependencia en parámetro. Ojo, en este caso es lo mismo, solamente que aquí el IVA calculator
es el parámetro, ¿se acuerdan? De aMethod. Yo simplemente digo aMethod, tengo un parámetro, yo necesito que me lo inyecten. Bueno, ahí yo lo que utilizo es un injection method. Así le pongo otra anotación, en este caso se llama injection method, y lo que va a hacer es inyectar el IVA calculator B. Y entonces cuando yo llamo method, ya va a estar el dato inyectado. Es así de simple. Entonces noten que yo no tengo que programar el inyector, simplemente uso Unity, le configuro todos los parámetros, todas las, ¿cómo se llama? Las clases concretas que va a poder utilizar y simplemente le pido a, y dependiendo de las anotaciones que tenga la instancia, Unity va a saber qué inyectar y qué no. Entonces, eso es un contenedor de de inyección de dependencias. Y la parte importante de la inyección de dependencias es que me da mucha flexibilidad porque me permite, le permite a la clase A concentrarse en hacer su trabajo y no estar pensando en crear instancias y cosas de esas. Eso se lo dejo a Unity para que lo haga. Entonces es mitad del trabajo hecho. Resumen. Bajo acoplamiento, la inyección de dependencia y la inversión de control me permiten que dos clases puedan trabajar independientemente una de otra. Se utilizan, pero no están amarradas, de forma tal de que la segunda clase, que es, ¿cómo se llama? La que tiene dependencia, o la que es dependiente de la otra, pueda yo cambiarla sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Por otra, o ajustarla, o hacerle cambios al código, etcétera, y no voy a tener, o no voy a sufrir cambios en la clase A, que es la clase que está utilizándola. Eso me permite mayor utilización y agilidad en las clases para poder cambiarlas, ajustarlas o reutilizarlas en otras cosas. Luego, tengo separación de responsabilidades. La separación de responsabilidades es otro criterio de diseño muy importante. Básicamente lo que dice es, si usted le toca barrer, barra. Si usted le toca limpiar vidrios, limpie vidrios. Y cada uno se encarga de sus cosas. Entonces, A no tiene por qué estar pensando en crear instancias y buscar cuál instancia de cuál clase abstracta. Eso no le toca a él. A A lo que le toca era hacer los cálculos de impuestos. Y una de las cosas que necesitaba era el cálculo del IVA. Que sea otro especializado en crear instancias de cálculo de IVA, que lo cree y que se lo inyecte a cuando A lo necesita. Y listo. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad. Unos ejecutan, otros calculan, otros instancian, y lo que tengo yo es un gran orden. Si yo tengo que ver por qué no está instanciando, ya sé a dónde tengo que ir. No tengo que ir por 20 clases A, B, C, J, ¿verdad? Que están haciendo instancias. Y si yo cambio la instanciación de algo, solamente tengo un lugar donde ir a ajustarla, no en 20 clases. Y luego, también el ciclo de vida. Construcción e inyección son asumidos por el contenedor. El container, ¿verdad? Es el que va a construir e inyectar. Entonces, todo el manejo del ciclo de vida lo va a tener el container. Yo no me voy a preocupar por eso y ya está hecho. Está hecho en un framework que está sumamente probado, no tiene pulgas, y entonces, bueno, puede ser que tenga algunas, pero a lo mejor eso está muy bien probado, y ese contenedor yo lo puedo utilizar. Es código que me estoy ahorrando, es código de calidad bastante probado que me estoy ahorrando, que va a evitar que yo meta errores en mi código si me pongo yo a instanciar manualmente todas las clases que necesito. Y me libera responsabilidad en A, de forma tal de que A no quede amarrada a otras clases y tenga bajo acoplamiento como puse en el primer punto. Básicamente, este es el resumen y estas son las ventajas de la inyección de dependencia. La inyección de dependencia a veces es vista como algo bastante complejo, pero después de que ustedes lo han entendido y lo han utilizado en un par de programas, no van a poder vivir sin él. Es como el estándar y en casi que todos los frameworks que ustedes están utilizando probablemente van a tener ya inyección de dependencia y simplemente tienen que seguir utilizándola, que es muy importante para la calidad del diseño. Entonces, muchas gracias por prestar atención y espero que les haya servido bastante la charla y con gusto, cualquier consulta, estamos a las órdenes.